Tengo el sagrado privilegio de exponer la palabra de Dios delante de ustedes. Muchas gracias. Es mi segunda vez que vengo aquí a esta iglesia. Muchas gracias por abrirme el espacio, por permitirme estar aquí. Mi nombre es Juan Camilo Hernández. Yo estudié teología y soy especialista en hebreo. Yo enseñé hebreo por muchos años aquí en Bogotá, una comunidad hebrea sefardí, la comunidad de la diáspora. Mi especialidad es el hebreo, la exégesis y la hermenéutica. Entonces, es un tema que me gusta mucho. No sé cuántos sepan qué es exégesis. Exégesis es el estudio tal como está en la escritura, desmenuzándolo lo más posible. Y es el estudio literario de la escritura, en pocas palabras, lo que el texto dice, ¿sí? Como dice Martín Lutero, la sola escritura, la escritura y la sola escritura. La hermenéutica es la interpretación de esa exégesis. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar un poco de exégesis en cuanto al tema de los 7 sellos. Antes de empezar con el tema de los sellos, les quiero comentar que no es fácil entender el tema de los sellos, porque seguramente por falta de desconocimiento, número 1, número 2, por falta de interés por parte de los miembros de la iglesia, número 3, seguramente porque no los entendemos. Entonces como que no nos adentramos al tema. Pero eso no quiere decir que haya suficiente revelación y suficiente información con respecto a la interpretación del libro de Apocalipsis. Entonces, yo les voy a mostrar, y quiero empezar con ustedes invitándolos para que abran la escritura en Apocalipsis capítulo 1. Y quiero mostrarles que realmente el Apocalipsis no es un libro difícil de entender, porque si está dado en las Sagradas Escrituras es para que todos los entendamos, ¿verdad? Ahora, el Apocalipsis es otro evangelio. El evangelio es buenas nuevas. El tema central del Apocalipsis no son las bestias, no son los monstruos, no son los 24 ancianos. El tema central del Apocalipsis no son los 144,000. El tema central del Apocalipsis tampoco es Babilonia. El tema central del Apocalipsis es Jesucristo, el Cordero y el León de la tribu de Judá. Realmente el libro de Apocalipsis lo que me muestra a mí es una revelación o una extensión del evangelio de Juan, porque Juan, el mismo de los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, el mismo apóstol, ese mismo que escribe el evangelio de Juan es el mismo que escribe el Apocalipsis. Por lo tanto, el Apocalipsis es otro evangelio de Jesucristo en esas proporciones. Sin embargo, el Apocalipsis presenta unas características muy particulares y tienen que ver con la escatología. La escatología significa todos aquellos acontecimientos que tienen que ver con el tiempo del fin. En pocas palabras, a Juan lo que se le está mostrando es, como se le mostró a Daniel, el futuro de toda la historia de la humanidad. La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué es importante conocer las señales del tiempo del fin? El libro de Apocalipsis, lo mismo que el libro de Juan, me está enseñando a mí una serie de acontecimientos que me permiten conocer cuándo es que Jesucristo está más cerca. No sé si estoy hablando demasiado rápido. Así está bien. Bueno. Quiero que, Dios nunca ha dejado en silencio a su pueblo con respecto
a la revelación que Dios quiere darle a sus criaturas. Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo a través de santos profetas, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra hablada que Dios dio por medio de sus siervos los profetas. Dios nunca quiso separarse del hombre, nunca. Es el hombre el que se ha encargado separarse de Dios. Lo hemos alejado de las universidades, lo hemos alejado de los colegios, no es bienvenido en los hospitales. Los doctores cada vez son más autosuficientes, no reconocen que el poder y las habilidades que Dios le da al ser humano provienen de Dios, sino que el hombre se atribuye para sí todas las glorias y no se las da a Dios. Por lo tanto, el hombre se está encargando de alejarse de Dios. Dios nunca ha querido eso, ni fue la intención de Dios. Si ustedes miran, por ejemplo, desde el mismo comienzo, desde el Edén, lo primero que hizo Adán al abrir sus ojos fue verse con su Creador. Él no vio nada más, otra cosa no vio él que las tiernas manos de su Creador. Caminaba Dios por medio del jardín, hablaba con Adán cara a cara, panim be panim en hebreo. Caminaban cara a cara y se veían y hablaban mutuamente. Pero en el momento en que el hombre peca, hay esa separación, hay esa ruptura, y allí en ese momento es cuando existe una brecha, un abismo inmenso entre Dios Santo y un hombre pecador. ¿Qué pasa? Dios no se quedó en silencio. Dios no queda en silencio. Dios siguió comunicándose. Dios quiso establecer un santuario. Dios quiso tabernacular con su pueblo. Al establecer un santuario y habitar en medio de nosotros, el sistema del santuario indica de que Dios estuvo también en medio de nosotros, en medio de la Shekinah o la presencia de Dios en el lugar santísimo. Dios siempre estuvo con nosotros al hacerse carne y venir y habitar entre nosotros por medio de Jesucristo. Toda la revelación fue dada para que nosotros siempre estuviéramos con Immanuel, Dios con nosotros. Amén. Y aquí es donde Dios no nos deja en la oscuridad. Dios le revela al hombre el futuro para que nosotros no estemos a ciegas. Y aquí es donde introducimos los 7 sellos. Para poder entender los 7 sellos, yo quiero invitarlos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra dice la revelación de Jesucristo, que Dios dio para manifestarlo a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. La palabra Apocalipsis en griego significa revelación. La palabra en griego es Apocalipsis. La palabra en griego es Apocalipsis, que significa revelación en español. Por lo tanto, el Apocalipsis es una revelación. Una revelación es algo que se destapa, algo que Dios quiere mostrar, algo que Dios quiere que usted sepa. Por eso se llama revelare en latín, porque Dios quiere mostrar. Revelar significa destapar algo que está oculto. Eso es la revelación. Por lo tanto, la revelación no está oculta para eruditos, ni está escondida para teólogos, ni para maestros. No, la revelación está dada para manifestarla a sus siervos, los profetas, a sus siervos como usted y como yo, las cosas que deben suceder pronto. Amén. Si usted quiere saber las cosas que van a suceder pronto, lea el libro de Apocalipsis.
El libro de Apocalipsis no me está enseñando la fecha ni el día de la venida de Cristo, pero sí me está enseñando las señales y los acontecimientos uno tras otro de lo que va a acontecer, no solamente hoy, sino lo que ha acontecido en toda la era cristiana, apostólica y toda la historia de la humanidad. ¿No les parece maravilloso? Amén. Que Dios no nos deje en la oscuridad y nos muestre un itinerario. Hermano, la luz que nosotros tenemos como cristianos de poder ver el futuro a través de la revelación de Jesucristo no lo tiene ningún ser humano. La tendrá Nostradamus, la tendrá Agatha Christie, la tendrá Regina 11. Pero la revelación que tienen los cristianos es una revelación futura y segura, porque el que está en el timón es Jesucristo. Amén. Porque es que el que quiere revelar la historia con un propósito es Jesucristo. Nosotros podemos conocer el futuro, el pasado y el presente solamente a través de la mano de Jesucristo. Amén. Yo no sé si ustedes miraron, pero los sabios de Oriente, los Magoi de Oriente, ellos se le adelantaron a los judíos de su tiempo. Aunque los judíos conocían también el futuro por medio de la escritura, ellos se hicieron los locos, los de la oreja gorda. Pero los magos que no tienen, los magoi, ojo, no son magos, los magoi, que en griego significan sabios, los magoi de Oriente, que no estaban tan embadurnados de tanta tradición, simplemente vieron a Jesucristo, lo vieron allí sin ningún tipo de preconceptos, y los magoi vinieron a adorar al rey de Israel en ese momento, y supieron por medio de las señales descritas en el Antiguo Testamento, y supieron cuándo iba a venir el primer Mesías. Nosotros tenemos todo en el libro de Apocalipsis para saber cuándo será la crisis del pueblo de Dios. Nosotros tenemos todo para saber cuándo serán las plagas. Nosotros tenemos todo para saber cuándo serán las señales. Y es en ese momento cuando nosotros debemos irnos moviendo de acuerdo a la profecía de tiempo del fin. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Amén. Revelación que Dios dio a sus siervos los profetas. ¿Cómo les parece esta introducción? Y no he empezado con los 7 sellos. Hermanos, a la erudición adventista le ha tardado siglos poder entender los 7 sellos, y yo voy a tratar de darlo en 20 minutos. Eso es un reto, ¿verdad? A 10 y medio, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Bueno, ahora sí vamos a poner el marco de los 7 sellos. Quiero que se ubiquen en un principio apocalíptico que se conoce como el quiasmo. Un quiasmo. El quiasmo literario o apocalíptico significa que el profeta recibe una visión y él recibe la misma visión varias veces, pero de formas y figuras diferentes, pero el mensaje es el mismo. Les voy a poner un ejemplo. En nuestra cultura, en nuestra civilización, en nuestra pedagogía, en nuestra educación se nos ha enseñado que A más B es igual a C. ¿Sí? O sea, A más B igual a C. Igual a C. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero enseñar algo, por ejemplo, en la predicación se nos enseña que debemos predicar del punto A al punto B y al punto C y conclusión. O sea, no ir y volver como para no ser circunlocuente. Pero el pensamiento semítico no es así. Cuando Juan recibe una revelación, Juan lo que hace es A más B igual a A. B más C igual a B.
B más C más D igual a C. O sea que él se mueve pero se devuelve. Se mueve un paso, se mueve 2 pasos, se devuelve 1. ¿Qué quiere decir todo eso? Eso se llama un quiasmo literario en Apocalipsis. ¿Qué significa? Que Juan ve una información. Juan recibe una visión. En Apocalipsis. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Juan recibe la visión de las 7 iglesias. Pero repite el mismo acontecimiento con los 7 sellos. O sea, ya no lo recibe en forma de iglesias, sino que ya lo recibe en forma de 7 sellos. El mensaje de las 7 iglesias, las 7 trompetas y los 7 sellos es un quiasmo literario. Es decir, recibe toda la revelación, pero la repite con las 7 iglesias de otra manera, pero el punto es el mismo. ¿Cuánto estamos entendiendo ese puntico allí? El quiasmo. A más B igual a A. O sea, avanza 2 puntos, se devuelve 1. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los 7 sellos? Para poder entender el tema de los 7 sellos, tenemos que devolvernos un poco a Daniel capítulo 2. Yo no sé si ustedes se recuerdan la profecía de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 nos está mostrando un esbozo profético de la historia de la humanidad hasta la venida de Cristo. Por ejemplo, si miramos Daniel capítulo 2, Daniel, el rey Nabucodonosor recibe un sueño y Nabucodonosor se le olvida. Nabucodonosor manda a llamar a todos los sabios de Oriente. Vamos a Daniel capítulo 2 versículo 1. Y en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se fue de él. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Versículo 3 dice: y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey de lengua aramea: rey, para siempre vive, di al Señor a tus siervos y te mostraremos su interpretación. Aquí Dios le muestra a Nabucodonosor un sueño y ese sueño no lo entiende nadie. ¿Quién diría que este sueño que tiene Nabucodonosor es la visión que Dios le muestra a Nabucodonosor desde su reinado hasta la venida de Cristo? Ahora, quiero que entiendan que el marco histórico de la teología de Daniel y de Apocalipsis está centrada y enmarcada en Daniel capítulo 2, en la historia de la humanidad desde Babilonia, que es el rey Nabucodonosor, hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, dentro de ese marco histórico de la humanidad, prácticamente, porque está abarcando todo el periodo de la historia, hasta el día de hoy, que son los pies de la estatua, para poder avanzar, necesitamos enmarcar los 7 sellos también dentro de ese quiasmo repetitivo de Daniel capítulo 2. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. No mucho. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos al versículo 24. Después de esto, Daniel entró a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la interpretación. Dios se la mostró a Daniel, y Daniel le dice: no me mates, yo ya tengo la interpretación. Dios en su benevolencia me mostró este sueño. Versículo 6. 26. Respondió el rey y dijo a Daniel: ¿cuál llamaba Belsasar? ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Y aquí es donde viene la humildad de Daniel, que me encanta y no puedo dejarla pasar por alto. Dice: Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda,
ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? Esa palabra es muy clara. Primero, hermanos, cuando nosotros tengamos inquietud por conocer el futuro, no recurra al brujo, no recurra al astrólogo, ni a las cartas, ni al pucho, ni al tabaco, ni a la taza de chocolate. No recurra también a los medios espiritistas que hoy en día están navegando por la radio. Las emisoras están cundidas de espiritistas que hoy les llaman parapsicólogos. Eso no es otra cosa disfrazada que lo que se le llama comúnmente como los brujos, como los nigromantes. Tengan cuidado, hermano, porque aquí la escritura me está diciendo: ni magos, ni astrólogos, ni agoreros, ni nadie de estos brujos farsantes pueden revelar las cosas que han de acontecer pronto. El único que nos da seguridad en el futuro es nuestro Dios Altísimo. Amén. Y hay otra cosa aquí: las cosas que han de suceder en los postreros días. ¿Cuánto iba a durar la visión? Hasta los postreros días. La visión que tuvo Nabucodonosor no era una visión de un periodo de tiempo pequeño, hermanos. Dios conoce el fin desde el principio. Dios no solamente le mostró el destino de su reinado, sino que le mostró el destino hasta la segunda venida de Cristo. Imagínense, Cristo ni siquiera había venido por segunda vez cuando Dios ya le mostró que no solamente iba a venir Babilonia, sino que iba a venir Medo-Persia, iba a venir Grecia. Imagínense esos periodos de tiempo que abarcó Dios con un abrir y cerrar de ojos. Y miren lo que dice versículo 29: estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo por venir. Versículo 29. Hermanos, el marco teológico, escúchenme bien lo que les voy a decir y que quede grabado hoy y para siempre, por favor. El marco teológico, escatológico de Daniel y Apocalipsis está enmarcado dentro de Daniel capítulo 2. Porque todo lo que interpretemos, todo lo que se interprete debe estar enmarcado dentro de los periodos que están indicados aquí, dentro de esas comillas, digámoslo así. Y todos los periodos proféticos que se vayan a enmarcar deben estar dentro de todos los tiempos, incluyendo los postreros días. Eso lo dice Daniel capítulo 2, versículo 28. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Qué cosa? En los postreros días. Entonces les pregunto, ¿las 7 trompetas dónde deben ubicarse? Un ejemplo. En todo lo que tenga que ver hasta los postreros días. En un periodo de tiempo que tenga que ver hasta los postreros días. Los sellos, ¿en dónde deben ubicarse? Igualmente. No debe ser en un periodo ni posterior a los postreros días, ni antes a los postreros días. ¿Estamos entendiendo eso? Es decir, que debe ubicarse por lo menos donde está Daniel hasta los postreros días. Y de entre Daniel y los postreros días, por ahí pasó hasta Juan. O sea que va desde Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Tenemos que ubicarlo dentro de ese lapso de tiempo apocalíptico. ¿Estamos entendiendo? Versículo 29. Repite otra vez: estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. ¿Cuál era la preocupación de Nabucodonosor? Creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad?
¿qué será lo que qué será que me voy a ganar el chance? Sin haberlo jugado nunca. ¿Será que voy a tener trabajo? ¿Será que voy a tener hijos? ¿Me voy a casar? ¿Voy a tener esposa? ¿Quién sabe, verdad? Pero, hermanos, Dios tenía pensamientos mucho más trascendentales con la revelación que Dios le mostró a Nabucodonosor. Dios no solamente le mostró el futuro inmediato del rey Nabucodonosor, sino que le mostró un poquito más hasta la venida de Cristo. ¿Cómo le parece? Entonces fíjese que donde nosotros miren este pensamiento, hermano, hasta donde nosotros llegamos en nuestro pensamiento, Dios excede aún más nuestro pensamiento. Cuando nosotros pensamos en nuestro futuro inmediato, Dios está pensando aún mucho más en nuestro futuro inmediato. Por eso es que hay un dicho que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Cómo dice? Hermanos, porque es que los planes de Dios son mucho más altruistas. Los planes de Dios son mucho más avanzados. Los planes de Dios exceden nuestra imaginación. Un ejemplo, nosotros le decimos a Dios: Dios, por favor, regálame una casita, cuando Dios realmente está preparando para mí mansiones. ¿Entienden lo que quiero decir? Nuestra imaginación es tan pequeña que Dios nos dice: sea soñador, piense más allá. El Dios al que usted tiene no es un Dios cualquiera, es el Dios que puede detener el sol, que puede abrir el mar en dos. ¿Será que yo no puedo regalarle una mansión? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepara el lugar, voy a venir otra vez en la casa de mi Padre. Gloria a Dios. Amén. Qué belleza. Bueno, la visión continúa y se le muestran unos metales para resumir. Y quiero que miren, por ejemplo, versículo 36, para que ustedes vean qué simboliza todo esto. Este es el sueño, versículo 36 de Daniel capítulo 2. Este es el sueño. También, ¿qué cosa? Su interpretación. De él diremos en presencia del rey: tú, oh Rey de Reyes, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, si la cabeza, Daniel vio una estatua de unos metales, un ser humano, lo ve, digámoslo así, con cabeza, pecho, brazos, vientre, piernas y dedos. Si la cabeza representa el reino de Babilonia, porque dice: tú eres el rey, tú eres esa cabeza, los subsiguientes metales, ¿qué representarían entonces? Reinos subsiguientes. Si nosotros miramos la historia, el primero que fue Babilonia, el que le siguió, ¿quién fue? Medo-Persia, le siguió Grecia, le siguió Roma, y luego le siguió los 10 dedos de los pies, que es la Europa dividida de hoy. Imagínense, hermanos, Dios mostrarles en el 2018, mirar hacia atrás, le mostró todos esos miles de años de historia al profeta Daniel. ¿Cómo les parece? Qué maravilloso, ¿verdad? Y miren ustedes hasta dónde demostró Dios la visión. Vamos al capítulo 43. Daniel 2, 43. En cuanto a lo que viste, el reino, el hierro mezclado con el barro, se mezclará por medio de simiente humana, mas no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Si miramos la historia, hasta hoy Europa nunca más se pudo unir en un solo reino.
el intento de Hitler por unir todos los reinos europeos fue en vano. El esfuerzo de Mussolini por unir todos los reinos europeos fue en vano. Lo que Hitler quería era tener un solo reino europeo, pero eso no fue posible. Fue dividido en 10 grandes países, entre esos los eulos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, que hoy en día son España, Francia, Portugal. Todos esos reinos tuvieron una democracia, una independencia, y nunca más se volvieron a unir. Antes eran un solo pueblo, que era dominado por Roma papal. En ese momento, cuando se divide el reino, cuando se divide Europa, se divide en 10 grandes países. Interesante, hasta eso Dios lo mostró a Daniel. Lo único que han tratado de unir en Europa, ¿saben qué es? El euro, no más, la moneda. Y lo único que han tratado de hacer la Unión Europea es justamente, por eso se llama Unión Europea, porque ha sido tanto los esfuerzos por tratar de unir a Europa que han hecho muchos esfuerzos, entre eso la Unión Europea, y hay un grupo que se llama el Commonwealth, o la riqueza común, es decir, que todos los reinos que le pertenecen a la reina Isabel II hacen parte de una misma riqueza común. Por ejemplo, todos los reinos, hay varios países que pertenecen al Commonwealth o a la riqueza común, es decir, tratan como de emparentar como una especie de comercio internacional, pero no son una sola nación dominada por un solo rey. ¿Por qué? Porque la Escritura profetizó que iban a ser el barro como el hierro, que no se iban a mezclar jamás. Y les digo una cosa, estos reinos seguirán divididos hasta la misma venida de Cristo. Nunca más se volverán a unir, porque así lo profetizó Dios en Daniel capítulo 2. Miren lo que dice en el versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Cuál es el reino que le sigue después de el reino dividido de la Unión Europea? Imagínense ustedes, después del reino de Roma, porque Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el último reino después de Roma, yo les pregunto, ¿existe Roma hoy en día? Sí. Se cumplió la profecía de Daniel. Tremendo. ¿Y cuál es el reino que le sigue después del reino de Roma? No hay otro, el único que estamos esperando es el reino de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, toda la Unión Europea, todo el Imperio Romano y Estados Unidos, y todo, y que aquí dice la Escritura de Dios, y el reino de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuál es el reino que estamos esperando? Muy bien. Ahora sí, bienvenidos a las 7 sellos. ¿Cómo les pareció la introducción? Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Y yo les voy a pedir un favor muy especial. Para poder entender los 7 sellos, vamos a leer, y ustedes me disculparán lo que voy a hacer, pero lo vamos a hacer. Ustedes vinieron a estudiar, ¿cierto? Sí. Vamos a leer, para poder entender el Apocalipsis, hay que leerlo. No podemos, el primer principio para interpretar Apocalipsis es entender Apocalipsis como está escrito. Relacionarnos y familiarizarnos con las figuras. Entender el cuadro, el marco, eso se llama el análisis literario del libro de Apocalipsis.
¿Cómo es posible que primero cojamos un libro auxiliar para poder entender Apocalipsis, cuando en realidad primero debemos leer Apocalipsis y luego coger un libro auxiliar? No podemos, mucha gente primero coge el comentario bíblico para entender Apocalipsis y luego lee Apocalipsis, cuando en realidad primero debo leer el libro de Apocalipsis y luego coger un comentario bíblico adventista. Lo primero que debemos hacer es entender literariamente el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí viene el reto. Vamos a leer los capítulos 4, 5, 6 y 7. Yo no tengo afán. Entonces vamos a empezar. La palabra de Dios tiene mucho poder. De aquí vamos a sacar muchas cosas, solo leyéndolas, para que ustedes vean la belleza y la riqueza que hay en el libro de Apocalipsis. No les dé pereza. Quiero que cojan su Biblia y vamos a entender esto. A ver hasta dónde llegamos. ¿Están listos? Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Quedan tranquilos y sin afán. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿No les parece que es la misma expresión que usó Daniel? Las cosas que han de suceder después de estas. O sea que como así, como qué cosas. Las cosas del tiempo del fin. O sea que estas profecías también están enmarcadas en qué periodo de tiempo. En un periodo de tiempo, en el periodo del tiempo del fin. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Versículo 2. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. ¿Dónde estaba el trono? Y uno sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Versículo 3. El que estaba sentado era, al parecer, semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Se están imaginando la escena hoy? Quiero que nos la imaginemos literalmente, sin interpretar nada, ¿vale? Hay un trono, hay un arco iris, hay uno sentado en el trono. O sea, quiero, el primer principio que yo les doy es ese. O sea, no sé, váyanse a sus casas con eso. Lo primero que debemos hacer, es más, si usted se pudiera aprender el Apocalipsis de memoria sin entenderlo mejor. Porque cuando usted coja un comentario bíblico, lo va a entender mucho más fácil. ¿Sí? Versículo 4. Vamos a ver qué había alrededor del trono. Alrededor del trono habían 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos y sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas. Entonces, hay un trono, hay un arco iris. El aspecto del que estaba sentado en el trono era como de jaspe y de cornalina. Qué belleza, ¿verdad? No sé quién es, por ahora. Hay 24 tronos alrededor del trono, 24 tronos, 24 sillas alrededor del trono. ¿Y cuántos sentados? 24 ángeles. Muy bien, 24 ancianos. No dice ángeles. La palabra anciano aquí es presbíteros. Pregunto, ¿a un ángel se le dice presbítero? No, señor. A un ángel se le dice melahim o mensajero. Pregunto, ¿mensajero y presbítero es lo mismo? No, señor. Entonces aquí ya hay que entender de que los 24 ancianos no son ángeles, son presbíteros. Literal, o sea, exegéticamente eso es. Porque algunos dicen que son representantes de otros mundos, otros dicen que son los redimidos de entre la tierra que se levantaron con Cristo cuando resucitó. La tradición adventista y la pionera y todos los teólogos adventistas, incluido Uriah Smith, creían eso, que no eran seres celestiales, sino presbíteros, seres redimidos, que tengo una serie completa de 3 horas hablando sobre los 24 ancianos. Cuando quieran me invitan y con mucho gusto. Sigamos.
Versículo 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¿De dónde? Del trono. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿7 qué? Bueno, yo les pregunto, aquí el trono está en el lugar santo o en el lugar santísimo. El lugar santísimo. Voy a preguntar otra vez. Aquí los 24 ancianos y el trono y el arco iris y todo, ¿está en el lugar santo o en el lugar santísimo? Santo. ¿Cómo sabe? ¿Por qué dicen que es en el lugar santísimo? A ver, ¿qué razones tienen? Si exegéticamente, ojo, vamos al texto. No interpretemos nada, lo que dice el texto. El texto me dice que está en un lugar santo. Está en el lugar santo. ¿Por qué? Porque hay 7 lámparas. Porque hay un candelabro. ¿Dónde estaba el candelabro? En el lugar santísimo. Muy bien. ¿Cómo conocen del santuario? Muy bien. Eso. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas. ¿Dónde estaban las lámparas en el lugar santo? En el santuario. En el lugar santo. Las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí es donde vemos la omnipresencia del Espíritu Santo, hermano. Qué belleza. Aquí vemos una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que tiene 7 espíritus, o sea que son los 7 espíritus de Dios. Una manifestación del Espíritu Santo. Versículo 6. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. En medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos delante de ojos. Llenos de ojos delante y atrás. ¿Quiénes serán estos seres vivientes? ¿Ustedes saben quiénes son estos seres vivientes? Vamos a verlo más adelante. Tienen que mirar cuando escuchen lo que les voy a decir. Es que, hermano, esto es para una tarde completa, de verdad, lástima. Miren, aquí tenemos que aprender una cosa con respecto a los seres vivientes. Los seres vivientes, en la Biblia hay un término teológico que se llama angelología. ¿Cómo se dice? Angelología. ¿Qué significa la angelología? El estudio de los ángeles. O también se le conoce como la neumatología. La neumatología es el estudio de los espíritus, o sea, teológicamente hablando, incluido el Espíritu Santo. Tenemos que aprender, dentro del universo angélico hay una jerarquía angelical, ¿de acuerdo? Donde por lo menos hay unas 9 jerarquías angelicales. Entre esas, ojalá pudieran también invitarme para hablar sobre la angelología. Entre esas están serafines, querubines, arcángeles, como primer medida están el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el jefe de todos los de ahí para abajo. Del arcángel Miguel le siguen arcángeles. Usted dirá, pero ¿por qué si en la Biblia solamente se menciona arcángel? Pues resulta, hermanos, que el espíritu de profecía nos confirma de que sí hay arcángeles, pero, a ver, la palabra arcángel significa jefe de ángeles. Y de cada jerarquía hay un jefe de ángeles, o sea, un arcángel. ¿Entienden? Por eso es que los arcángeles, en cuanto a jerarquía, como jefe de otras subjerarquías, son arcángeles. ¿Cuánto entendimos ese punto? ¿Sí? De arcángeles siguen serafines, luego querubines, y de ahí para abajo tronos, potestades, principados, potestades, coros, es otro grupo angelical. Y aquí debemos ubicar a los serafines, aquí debemos ubicar a los 4 seres vivientes de acuerdo a su jerarquía y sus características físicas. Vamos a ver que estos ángeles tienen 6 alas, mientras que los querubines tienen solo 4 o 2. Entonces le pregunto, ¿quién es mayor? ¿El que tiene 6 alas o el que tiene 4? El que tiene 6. La palabra serafín significa bruñido en fuego.
Serafa o serafín significa brillante o fundido en fuego. Mientras que querubín, queruba, significa protector, que protege. El serafín estaba por encima, vuela por encima del trono de Dios. El querubín no, el querubín está en el arca del pacto, protegiendo la presencia de Dios. Por eso es que Lucifer cae, porque es un querubín protector. ¿Quién es más grande en jerarquía? ¿Un serafín o un querubín? Un serafín. Un serafín. Ya vamos a ver que estos seres vivientes tienen 6 alas. Y ahorita vamos, mejor dicho, vamos con... Ahí Rafael, ¿en qué categoría estaría? Rafael, bueno, estos nombres no son bíblicos, esos ya son católicos. Lo que es Rafael, hay otro, Rafael, Miguel y Gabriel sí está, Miguel sí está, pero Rafael existe pero en los apócrifos. Y eso ya lo enseñan los católicos, la Iglesia Católica. Pero hasta aquí llega la interpretación adventista, porque ya Rafael no es bíblico, no la encuentra, no lo va a encontrar en la Biblia. Bueno, dejémoslo allí, con que los seres vivientes vuelan. Ojo, vamos a volverlo a leer, versículo 6, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y atrás. El primer ser viviente, algunas versiones dice animales, mala traducción, realmente no son animales, sino seres vivientes, Nefesh Hayah. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. El cuarto ser viviente tenía cada uno, ¿cuántas alas? 6 alas alrededor, y por dentro estaba lleno de ojos, y no reposaban de día y de noche, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, que era, que es, que ha de venir. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1, para dejar este asunto claro de los seres, de estos seres vivientes, quiénes son. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Ya están dormidos? Bueno. Espero que no hayan desayunado mucho para que no se hayan indigestado. Eso los hace dormir. Isaías 6. Los seres vivientes son serafines. Sí, señora. Vamos a ver por qué. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿cuántas alas? 6 alas. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pregunto, ¿será la misma escena o escenario de Apocalipsis que acabamos de ver, que estaba en trono y tal? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Ven lo importante que es entender el Apocalipsis primero literariamente? Versículo 1 dice: y el borde de su vestimenta llenaba el templo. Versículo 2. Por encima de él. O sea, ¿por encima de dónde? Del trono. ¿Por dónde? ¿Por encima o al lado? Por encima. ¿Por qué por encima? Porque los serafines vuelan por encima del trono. Los querubines, ¿en dónde están ubicados? ¿Al lado de dónde? Del arca. Al lado del trono. ¿En qué parte están los querubines exactamente? En el arca. En el arca del pacto. Uno al lado del otro, mirándose al frente el uno al otro. ¿Ya se les olvidó? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que los querubines están en el arca del pacto, en el lugar santísimo, donde está dentro el cofre, donde está la ley, el maná y la vara de Aarón? Un querubín está uno enfrente del otro, mirando hacia abajo a la ley, con sus 2 alas se cubren mirando hacia abajo, y en medio de esos 2 está la presencia de Dios, o la Shekinah. Tremendo, ¿verdad? O sea, los querubines y serafines son 2 diferentes en naturaleza. Versículo 2. Por encima de él había, ¿qué cosa? Cada uno tenía, ¿cuántas alas? 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿quiénes son los seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4? Serafines. Sigamos leyendo. Versículo 9. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás.
Los 24 presbíteros se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive para siempre jamás y echan sus coronas delante del trono diciendo. ¿Ustedes sabían, hermanos, que los ángeles nunca echan sus coronas ante Dios? ¿Saben por qué? ¿Qué simboliza echar las coronas? ¿Qué simboliza? ¿Qué cree usted ¿por qué creen ustedes que uno echan sus coronas a los pies del trono? Una honra, un respeto, una veneración. Le digo que cuando estemos en la Nueva Jerusalén, cuando Adán, dice el conflicto de los siglos, cuando Adán vea a Jesucristo venir con sus manos laceradas al Salvador del mundo que murió en su lugar para redimir a los santos que tuvimos fe en él, Adán se postrará con humilde reverencia y echará su corona ante Jesucristo por sentirse indigno de haber Cristo redimido a Adán con su sangre. ¡Qué belleza! Los ángeles nunca echan las coronas delante de Dios. Una prueba más de que los 24 ancianos no son ángeles. Versículo 10. Versículo 11. Y dice, Señor, miren cuando echan sus coronas, ¿qué dice? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. La primera pregunta es, ¿cuántos sellos tiene este libro? 7. Para poder que se abra este libro, ¿tienen que desatarse cuántos sellos? 7. Pregunto, si hay un sello todavía en el rollo, ¿se puede abrir el libro? No, porque tienen que desatarse en 7 sellos. Es como si tuviera 7 candaditos. Si no se abren o se destapan estos 7 sellos, no se puede abrir lo que está dentro. Hasta que no se abra, este punto es muy importante, porque hasta que no se abra el 7º sello, no se puede abrir el rollo. Quiere decir que hasta el día de hoy, yo le pregunto, ¿el libro ya se abrió? No, señor. Les voy a decir por qué no se ha abierto y esto tiene que quedar grabado también. Va a decir por qué el libro, por qué estos sellos por qué este libro no se ha abierto todavía. Porque el 7º sello me dice que cuando se abra el 7º sello es porque es la venida de Cristo. La pregunta entonces, ¿cuándo se va a abrir el 7º sello? Exactamente. Pregunto, ¿estamos en cuál sello entonces? Tiene que ser en el 6. Porque si estamos en el tiempo del fin, si Daniel me dice que estamos en los dedos de la estatua, si Daniel me dice que Daniel me dice que el último reino que estamos esperando es el reino de Cristo, y el 7º sello me dice que es la venida de Cristo y hubo silencio en el cielo como por media hora, le pregunto entonces, ¿en cuál sello debemos estar? Ahí es donde miramos que el quiasmo literario del Apocalipsis dicen lo mismo, pero de diferentes maneras. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte. Ojo, porque este ángel fuerte no es el mismo del versículo 5. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Pregunto, ¿quién podía abrir el libro? ¿Quién podía desatar sus sellos? O sea que la introducción que va a hacerse de ahora en adelante es la persona que lo abra es digna, o sea, el escenario. Ahora, quiero que entiendan una cosa, que la persona que vaya a abrir este libro tiene que ser digna por algo. O sea que lo que está implícito en el mensaje de abrir en los sellos tiene una implicación y un objetivo. Vamos a ver cuál, por qué es digno, el que lo abra porque es digno. Versículo 4. Yo lloraba mucho. ¿Quién? Juan. Porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo:
Pregunto, ¿es el mismo que estaba en el versículo 2? No, el ángel fuerte pregunta, pero el que responde es el anciano, el presbítero. Pregunto, ¿por qué el presbítero es el que le responde y no un ángel? ¿Ustedes nos han preguntado eso? Porque este presbítero es digno de responder esa respuesta, no un ángel. ¿Entienden lo que quiero decir? Vamos a ver qué responde el presbítero, el anciano. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el único digno que puede abrir el cielo? ¿Por qué? Porque ha vencido para abrir el libro. O sea, ¿cuál es el mensaje que está implícito? ¿Por qué Él es digno de abrir esos sellos? ¿Por qué? Porque Él venció. Y mire el versículo 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Pregunto, ¿son criaturas diferentes? Dice aquí, miré en medio del trono seres vivientes, en medio de los ancianos y en medio del trono estaba uno en pie. Miren cómo habla, la iconografía que usa, y dice, un cordero como inmolado. ¿Cuál es el mensaje que está implícito en el abrir los 7 sellos? La cruz, la redención, el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Por eso es que Él es digno de abrir esos sellos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Los 7 espíritus que son enviados a dónde? Pregunto, si son enviados a toda la tierra, ¿es omnipresente el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Y Él vino y tomó el libro en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro lleno de perfumes. ¿En dónde estaban? ¿En qué escena está otra vez aquí los 24 ancianos? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Por qué están en el lugar santo? Porque está el incienso. ¿Y el incienso en qué lugar estaba? En el lugar santo. Exacto. Yo les pregunto, si toda esta escena concurre, ojo a lo que les voy a decir, si toda esta escena concurre en el lugar santo y se introniza el Cordero, ¿dónde estaba el Cordero entonces? En el lugar santísimo estaba antes para... No había llegado todavía, estaba en la sacrificio. Miren qué tremendo. Cuando era Señor. Exactamente. Voy a volver a preguntar. Si el Cordero es entronizado, porque Él no estaba ahí, estaba el Cordero. Pregunto, ¿dónde estaba? En la tierra. ¿Dónde estaba? Tenía que estar en el atrio. O sea, ¿eso qué significa? ¿Qué estaba en el atrio? En el altar. Donde se sacrificaban los corderos. Quiere decir que esta escena es una escena inaugural cuando Cristo asciende y es bienvenido en el cielo para empezar su ministerio en el lugar santo. Pregunto, ¿de dónde venía? De la tierra, de dar su sangre por amor a nosotros. De dar su sangre, de morir por nosotros, de sacrificar su vida por amor a nosotros y por darnos a nosotros, ¿qué cosa? Vida eterna. O sea que cuando sube al cielo, estaba en el atrio. ¿Entra a dónde? ¿Quedó claro eso así? Pregunto entonces, ¿dónde tiene lugar los 7 sellos? ¿Dónde tiene su comienzo? ¿Dónde tiene su inicio? ¿Dónde se inaugura el primer sello? Digámoslo así, en el lugar santo.
En el momento que Cristo asciende, es bienvenido y todos los ángeles se postran, los 24 ancianos se postran y es bienvenido. Cristo comienza su ministerio en el lugar santo. Desde el año 31 ¿hasta qué época? Hasta 1844, cuando comienza su segundo servicio. ¿Cuántos entendimos ese punto? Amén. Tremendo, ¿verdad? Lástima que ya me quedan 4 minutos. Versículo 7. Y él vino. ¿Cómo dice? O sea que estaba en la tierra, como dijo usted, estaba en la tierra, muriendo en el atrio, vino hasta el lugar santo donde estaba el Padre esperándolo, y miren lo que dice: tomó el libro en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, como quien dice, cuando llega al lugar santo y se presenta delante del Padre, escuchen, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfume, que son las oraciones de los santos. Y miren el cántico que cantan tan hermoso. Por eso les digo que el Apocalipsis es un evangelio. Dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ya el sacrificio está consumado. Ya el sacrificio está terminado. Ahora todas las criaturas le dicen: digno eres de recibir el sello, porque tú fuiste digno y moriste, fuiste inmolado. Digno eres porque fuiste inmolado y nos has redimido. ¿A quiénes? A todos nosotros. Pero mire quién está hablando aquí. Los 24 ancianos. Versículo 8 dice: los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Y versículo 9 dice: cantaban un cántico nuevo diciendo. O sea que los 24 ancianos fueron redimidos ¿de dónde? De la tierra. ¿Con la sangre de quién? Pregunto, ¿los ángeles necesitaron redención? ¿Aquí en los 24 ancianos se está refiriendo a ángeles? No. Porque está ¿Por las primicias? Exactamente. Yo no sé cuántos han leído lo de las primicias, que Cristo cuando subió al cielo no subió solo. Cuando Cristo resucitó, resucitaron con él muchos. Pregunto, ¿y qué se hicieron? Se subieron con Cristo y están con él allá. Imagínense la escena. Cristo sube y asciende, se presenta ante el Padre con los 24 ancianos, con las primicias que sube, las presenta ante el Padre. ¿Y qué hacen los 24 ancianos? Se postran y dicen: aquí les presentamos al que fue digno y murió por nosotros y nos redimió con su sangre. Como quien dice, esas son primicias o tronos de Dios. Y hermano, aquí hay un principio muy importante: la bendita esperanza de los que mueren en Cristo resucitarán como resucitaron los 24 ancianos. Resucitarán como resucitaron las primicias que fueron levantadas con Cristo en el momento en que Él ascendió a los cielos. Vamos al versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Voy a leerles, quiero que miremos rápidamente Mateo capítulo 27. Pongan un dedito allí en Apocalipsis, Mateo 27, 52.
Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las paredes se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, ¿qué cosa? Pregunta, ¿dónde están hoy entonces esos que se levantaron? En el cielo. Apocalipsis 4 me dice que subieron con Cristo y se presentaron ante el Padre, porque dice, tú nos has redimido. ¿Cómo les parece eso? Sí. Ella dice, cuando cantaban los ancianos, que digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste, no de nosotros. Sí, hay unas versiones, hermano, hay unas versiones que, por ejemplo, en mi versión, en la Reina Valera 1960, hay ya es cuestión de traducciones. Por ejemplo, hay unos manuscritos que por ejemplo, las Sociedades Bíblicas Unidas se quedan con el textus receptus o el texto recibido que han usado por tradición todos los cristianos desde el siglo I, que se llama como el textus receptus. De ahí traducen la New King James Version, la King James Version o la Biblia del Rey Jacobo, y todas las traducciones de la Reina Valera hasta 1960. Las nuevas traducciones actuales cogen otros manuscritos y cotejan y comparan esos versículos, y en algunas ponen nos has redimido y en otras no las ponen. Sin embargo, sí existe esa traducción en la Reina de 1960. Si usted puede compararla, puede ver que dice y con tu sangre nos has redimido. ¿Sí? Puede compararla, que sí está. Ahora, es una cuestión de traducción, pero la evidencia de todo lo que hemos visto concuerda de que es parte del versículo, porque aquí me está diciendo que los sepulcros se abrieron y se levantaron los que habían estado dormidos. Yo pregunto, ¿se levantaron y se fueron para dónde? Para la santa ciudad. Tuvieron que irse con Cristo ¿para dónde? Para el cielo, tienen que estar allá. Y miren lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 8. Efesios capítulo 4 versículo 8. ¿Qué dice? Por lo tal dice, cuando subió a lo alto, es decir, cuando Cristo subió a lo alto, llevó consigo a los que estaban cautivos. O sea, tomó cautiva la cautividad. Pregunto, ¿se subió Cristo solo para el cielo? Los que resucitaron con Él se fueron ¿para dónde? Para el cielo con Cristo. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Volvamos por favor a Apocalipsis capítulo 4. Y dice, capítulo 5, versículo 7, dice, y vino, tomó el libro en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Pregunto, ¿llegó solo? No estaba solo. ¿Y qué le cantaron los 24 ancianos? ¿Qué dijeron los 24 ancianos? Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo. Versículo 10, ya vamos a acabar. Nos has hecho para, aquí por ejemplo también dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta traducción se consigue en los textos originales, lo pueden corroborar en el Textus Receptus. Versículo 12. Decían a alta voz, el cordero que fue inmolado. ¿En qué contexto está dando este mensaje aquí? El cordero que fue inmolado. Quiero que se imaginen la escena. Cristo entra, pasa del atrio, entra al lugar santo, ¿cierto? Y se presenta ahora como el cordero que fue inmolado. ¿Para qué? Para comenzar, ¿qué cosa ahora? Para comenzar un ministerio en el lugar santo.
Y dice aquí, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. Qué belleza, ¿verdad? Así no entendamos ya los 7 sellos. Ya por lo menos sabemos en qué marco temporal están dados. ¿En qué momento empiezan entonces a abrirse los 7 sellos? ¿En qué periodo de tiempo? En el momento en que Cristo asciende al cielo, cuando inaugura el lugar santo, entra del atrio al lugar santo, se presenta ante el Padre con las primicias, toma el libro que nadie puede abrir, el Padre está ya mirando quién lo puede abrir. Cuando Cristo llega del atrio, del sacrificio que hizo por la humanidad, ¿de acuerdo? En ese momento, cuando empieza a abrir uno tras de otro, ustedes pueden continuar leyendo y se van a dar cuenta que el último sello, si ustedes me lo permiten, para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo que significan los sellos, miren lo que significa el último sello. Del capítulo 7, versículo 14. Le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Gloria a Dios. Amén. Y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Capítulo 8, versículo 1 dice: cuando se abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. ¿Usted sabe qué significa el silencio en el cielo como por media hora? La venida de Cristo. ¿Sabe por qué va a quedar el cielo en silencio? No va a quedar ni un solo ángel en el cielo. Todas las huestes angelicales se van a venir con Cristo, incluido Enoc, Elías, Moisés, los redimidos, las primicias. Todo el cielo vendrá. Por eso es que el cielo va a estallar en una luz tremenda, ¿no? Yo no me imagino la magnificencia de gloria de la venida de Cristo, hermano. Si los ángeles son en luz, si los serafines son bruñidos en fuego, si Dios es luz misma, ¿usted se imagina el resplandor que va a alumbrar esta tierra con la venida de Cristo, cuando millares de ángeles acompañen la segunda venida de Cristo en su séquito celestial? Por eso es que quedó en silencio la tierra. ¿Y saben el cielo? ¿Y saben por qué media hora? ¿Saben qué significa media hora profética? Si un día equivale, un día profético equivale a un año profético. O sea, un día es como 1000 años, pero un día equivale proféticamente a 1000 años. Hagan la conversión, ¿cuánto vale media hora? Media hora, si hacen la proporción de un día, si un día equivale a un año y un día tiene 24 horas, ¿sí? Hagan la conversión, ¿cuánto vale media hora? Se va a dar cuenta que equivale a 7 punto algo. 7 punto algo. Si es media hora, ya lo hicimos la conversión una vez, da como 7 días. 7 días. Eso es lo que tardará la venida de Cristo en venir a esta tierra.
espíritu de profecía dice que tardará unos días en venir a la tierra. ¿Sabe por qué tardará unos días en venir a la tierra? Porque son seres humanos los que vienen también. No pueden viajar a la velocidad de la luz. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Queda pendiente los 7 sellos propiamente dichos, pero quedamos en el antesala y quedamos listicos para entender los 7 sellos. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero que este mensaje haya sido un mensaje de luz, de esperanza, de consuelo y de revelación. Que todos podamos seguir unidos en Cristo Jesús y perseveremos, porque nosotros se nos está prometido también sentarnos en tronos con el Padre y con Jesucristo. Dios los bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Oremos. Amantísimo y eterno Padre, te damos muchísimas gracias porque este mensaje nos ha tocado el corazón, porque tú eres un Dios que revela el futuro, porque tú eres un Dios maravilloso que no nos ha dejado en la oscuridad y quieres que nosotros conozcamos las cosas que van a acontecernos hasta la venida de Cristo. Gracias porque todas las señales están dadas en tu palabra para que sepamos cuándo serán las señales de tu venida. Ayúdanos, Señor, a estudiarlas, a comprenderlas, pero siempre con un objetivo salvífico. Que no desvinculemos tu palabra, no desvinculemos las profecías sin Jesucristo. Ayúdanos a vincular y a conectar todo con Jesucristo, que es el principio y fin y centro de todas las cosas. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar muy pronto con Jesús, cantando este cántico maravilloso, con los 24 ancianos, con los seres vivientes y con todas las criaturas celestiales, que podamos unirnos y decir: digno es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Gracias por hacer tanto por nosotros. Gracias porque empezaste un ministerio maravilloso desde el mismo atrio, entregando tu vida por amor a nosotros. Gracias porque empezaste un ministerio también en el lugar santo. Te presentaste con las primicias ante el Padre y tú levantaste el rollo con tu mano derecha y dijiste que tú eras digno, y todos nosotros te reconoceremos como digno de abrir el rollo, porque tú moriste por nosotros, porque tu sangre fue derramada por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto y no dejarnos perder en esta oscuridad. Gracias, Señor Jesús, porque muy pronto tú vendrás por tu pueblo. Estamos en el último periodo de la historia, en el último sello, en la última trompeta, en el último periodo de la historia del rey Nabucodonosor. Solamente estamos esperando esa roca que desmenuzará todos los reinos y establecerás el tuyo para siempre. Amén. Gracias, Señor Jesús. Estamos esperando tu venida. Ven por tu pueblo. Ven, Señor Jesús. En este momento nos levantamos con la bendita esperanza de la resurrección de los muertos. Tú levantaste a las primicias como trofeos para Dios y para tu trono. Te damos gracias porque muertos, aún muertos, veremos, resucitaremos y veremos ver a Cristo con poder y gran gloria. Esas primicias representan a todos los redimidos que murieron en Cristo y que se levantarán porque murieron con la esperanza y la fe de la bendita resurrección. Sean muertos o vivos, sálvanos, Señor Jesús. No queremos quedarnos en este mundo. Queremos ser cristianos perseverantes. Nos esperan cosas maravillosas. Yo te ruego que nos ayudes a alcanzar una patria mejor. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach Meshihenu. Baruch Hashem Beshem Yeshua HaMashiach Melech de Israel. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre del Melech Israel, Jesucristo nuestro Señor.
Amén.